nuevamente. Gracias por volver a clase, gracias por estar aquí en su espacio. Ya vamos a terminar. Esta es la última partecita ya para cerrar. Ya estamos en el punto número 9, creo que estábamos. 10, estamos en el espacio 10, el espacio negativo. El espacio negativo, súper importante también este elemento compositivo, ¿no? Dentro de nuestras fotografías. Espacio negativo se considera espacio negativo los grandes espacios vacíos, normalmente blanco o negro, dentro de una fotografía, normalmente a un lado. Y aquí esto lo veremos muy bien cuando hablamos de que el centro de interés no necesariamente tiene que estar en el centro o tiene que componerse por la mayoría de porcentaje dentro de la fotografía. Damos este ejemplo que está aquí. Miren esta fotografía. Este es espacio negativo, es un solo elemento, nos muestra un número, una ficha, puede ser una puerta, puede ser, qué sé yo, un número de un apartamento, un número de un piso, ¿no es cierto? Todo esto ya dependerá del contexto donde uno lo haya tomado. Pero la distribución de ese elemento dentro de la división del rectángulo áureo, bueno, si nosotros hacemos la división de tercios, está en un espacio vacío dentro de la división de tercios, es decir, en un cuadrito está seleccionado ahí. Pero si nosotros vemos el porcentaje de la fotografía, no es el porcentaje mayor el centro de interés, el número 5. Es decir, no está así la foto compuesta, porque yo la puedo componer así, pero no está compuesta de esta manera. En esta manera yo podría usarla de esta forma en la composición, precisamente porque es un círculo, es concéntrico, es decir, la composición me saldría muy bien el elemento tomarlo así. Pero ¿por qué no lo tomé así? ¿Por qué lo tomo así? La narrativa visual cambia al tomarlo a él, agobiarlo, lo agobio y lo vuelvo un solo y lo comprimo, lo tengo ahí, lo tengo exaltado, él es un solo ser, él es grande, el 5 él es el único, él es el máximo, es el círculo. Mientras que ahí es diferente, ¿ok? Ahí está en un espacio vacío, está abandonado a un lado, está en un rincón, estamos hablando de otra cosa. Y este espacio vacío, este aire, este oxígeno, que a veces en diseño gráfico le hablan, este oxígeno que tiene nuestro cerebro, es un preámbulo importantísimo para que nuestra mente o nuestro ojo tenga un respiro y genere más centro de interés a este 5. Es decir, el 5 tiene centro de interés, pero no es gran porcentaje y no está en el centro. Miren, aquí estamos aplicando los dos ejercicios. El centro de interés es el 5, pero no es ni el más porcentaje ni es lo más grande en la fotografía. Es súper importante tener en cuenta eso. Voy a ver si lo puedo ver aquí en una fotografía que nos compartió también, que nos falta también de los últimos puntos, que es en el marcado natural y que también lo podemos ver acá. Yo creo que nos compartieron una fotografía acá arriba, que es de marca de agua, el ejercicio de la marca de agua, sí. Aquí está. Esta fotografía de la luna, el cielo y la luna, que está en el medio de esta fotografía de retrato tan bonita, cálida, temperatura cálida, y al lado de esta fotografía de reflejos, de este reflejo en este espejo, esta luna en este paisaje, en este cielo azul, casi que viene a ser que espacio negativo. Si no tuviera las ramas negras, ese contraste entre las hojas ahí secas y el cielo azul y las nubes, y solo estuviera, perdón, y la luna, y solo estuviera la luna y el cielo azul, quedaría más fuerte y más enfatizado lo que es composición en negativo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio hay composición en negativo, pero estos elementos que están aquí en un primer plano, esas hojas, nos roban mucho protagonismo al negativo. Si estuviera sido solo azul, azul, azul y la luna, era un buen ejercicio de negativo. Lo puse aquí este ejercicio o esta foto porque también tiene marcado natural, después lo veremos más adelante. Pero también lo puse porque el ejercicio del cielo, de mirar al cielo,
y mirar los aviones, recuerden cuando pasa un avión y está el cielo azul, 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 y uno lo captura al avioncito, puede manejar lo que es composición en negativo, es decir, ahí puede aplicar muy bien esa composición, ese elemento compositivo lo puede aplicar ahí perfectamente y le sale perfecto esa composición en negativo. Entonces, recordémosla, por ejemplo, aquí lo hace aquí, él lo hace en el ejercicio básico, muy sencillo, en este ejemplo de un número en una pared o en una puerta, pero puede ser, como les digo, un cielo azul y un avioncito pequeño, o en el océano, ¿no es cierto? En el mar, todo el mar y una balsita pequeñita, una balsita en un horizonte. Sí, yo creo que ustedes han visto esa clásica fotografía, de hecho esa fotografía es en contraluz. Yo estoy describiendo todo, estoy haciendo como algo, una descripción denotativo, ¿no es cierto? Es un mar, un horizonte, un atardecer, hora dorada, contraluz, silueta, una balsita pequeña, un personaje está lanzando la red. El personaje es un 5% de la fotografía y la fotografía, pues dentro del mar, el horizonte y el paisaje, pues son el 95%. Pero el centro de interés es el personaje. Eso es clave tener en cuenta. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso de trabajar las tres dimensiones frente a fondo. Dejar la mente del centro de la imagen, tres sobre el fondo de soledad. Ah, listo. El alejamiento del elemento central de la imagen, rellenando el resto de la foto con el espacio vacío, nos permite transmitir una información adicional de soledad, aislamiento o calma. Es decir, aquí ya estamos hablando de la narrativa visual, de por qué utilizaríamos nosotros esa composición en negativo. Nos funciona para transmitir este tipo de lenguaje visual. Aunque no es un recurso que vayamos a utilizar habitualmente, no está de más conocerlo. Está enfrentada a la regla de composición, consiste en rellenar el encuadre, comentar arriba del mismo artículo. Listo, eso ya lo vimos arriba. Abajo, tratando las tres dimensiones, frente y fondo. El punto 11, no lo puse aquí porque la fotografía 11 es este mismo. Voy a poner el 11. Voy a volver al número 11, punto, para que sepan de cuál es el elemento compositivo 11. Dice, trabajando las tres dimensiones, frente y fondo. Contenido, el contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto el frente como el fondo tienen aplicación en otros elementos compositivos como los colores o las líneas. Y esto sí que lo usaban mucho los indígenas, ¿no? Lo que es fondo y forma, lo que está delante, lo que está atrás, las dimensiones. Jugaban mucho con las dimensiones en la bidimensionalidad. Y nosotros aquí lo voy a utilizar aquí en este ejercicio. Aquí están todos, casi están todos, pero en dos ejemplos los tenemos muy claros. En el de aplicación de triadas, vemos que está aplicando las tres dimensiones, es decir, esto está en un primer plano, las gotas están en un primer plano dimensional y lo que está atrás, que es la florcita, que está desenfocada y que la vemos ya en la gota reflejada, es la dimensión que está posterior. Es decir, que aquí tenemos dos dimensiones, pero sería más rico tener tres dimensiones en una fotografía, es decir, que un elemento quede desenfocado, después quede un elemento enfocado y después quede un elemento desenfocado, como en este ejercicio de los elementos repetidos. Miren que los colores, el primer elemento de color amarillo está desenfocado, es decir, nos muestra que hay una dimensión antes de llegar al color rojo y naranja. Y después del color rojo y naranja y fucsia, ya se vuelve a desenfocar. Eso significa que hay una dimensión de profundidad. Y eso es importante, transmitir la profundidad de campo. Por eso nosotros como fotógrafos de retrato preferimos tener muchísimo espacio de profundidad de campo, muchísimo. Entre más yo tenga, la fotografía me va a quedar mucho más bonita porque podré desenfocar lo que está en el fondo si hay cosas distractoras en el fondo. O mis sombras no se reflejan en una pared si tengo de pronto una pared muy pegada. Entonces yo por eso siempre les aconsejo que cuando hagamos retratos, estoy grabando, perdón, quiero ver si estoy grabando. Sí. Cuando hagamos retratos, separen al modelo de la pared, porque de pronto esa sombra no nos va a generar tanta, no nos va a quedar tan agradable las sombras. Entonces, tener en cuenta que
la profundidad de campo o el fondo en retratos sí que nos genera bastante estímulo visual y podemos aprovecharnos de ello. Entonces, lo importante es el frente, el fondo y lo que haya demasiados detalles atrás, distraer la vista, listo, el mejor herramienta con los que entendamos la marca, la diferencia entre la frente y el fondo, listo, es lo que acabé de hablar. Profundidad de campo, lo que acabé de hablar, perfecto. Ahora sí, 12. El elemento número 12 dentro de la composición es el enmarcado natural. Y yo me acuerdo que en la fotografía de mi mejor foto de este sábado que pasó, la primera fotografía que evaluamos, que fue la de Hamilton, donde estaba una capillita, y él me habló que le gustó a él precisamente por el enmarcado natural que dejaban las hojas y las hojas de los árboles y que enmarcaban a la iglesia. Es supremamente clave eso, empezar a ver enmarcados naturales, no solo artificiales, sino también naturales. Veamos este ejemplo de enmarcado natural en esta fotografía. Se apoya en enmarcar la arquitectura que está afuera con el arco, con la arquitectura del arco que ya tenemos. Es decir, nosotros podemos apoyarnos en enmarcados naturales, en arcos, en ventanales, en rendijas, en rotos, en aberturas. Por ejemplo, hay unas hojas que tienen unos rotos, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre de esas hojas, pero hay unas hojas que tienen unos agujeros, unos rotos. Entonces, por ejemplo, en esos agujeros podemos nosotros enmarcar algo y meter algo dentro de eso. En las puertas antiguas, cuando no teníamos las llaves de ahora, sino que eran unas llaves supremamente gigantes y nosotros podríamos ver a través de la rendija de las llaves de la puerta. Ahí podemos hacer un enmarcado natural. En las ventanas antiguas, por ejemplo, yendo a Cali, bueno, hay una vía en Cali que hay unos árboles alrededor de la vía que empieza a generar como un arco, como un túnel natural de arbolitos. Ese ya es un enmarcado natural. Es decir, nosotros podemos encontrar enmarcados naturales, tanto artificiales como naturales. Tenemos es que provocarlos, tenemos es que buscarlos, estar muy, muy pendientes en verlos, ¿ok? Otros actúan en formas menos claras, simplemente orientándolo en nuestra vista. En el caso de las señales de tránsito, la rama de los árboles, cualquier elemento. Esto estoy leyéndolo de arriba, que es el complemento del relleno de encuadre. Perfecto. El 13, que es el último punto de los elementos compositivos. Obvio, hay muchos más, ¿no? Esos simplemente son algunos. Hay muchos más. De hecho, cada uno puede crear un elemento compositivo dependiendo de sus necesidades, ¿no? Pero estas son como las más usadas. Todas estas que hemos visto, las tres elementos compositivos dentro de la fotografía ya son los más usados. Las curvas en S o los elementos en S son apoyos en líneas en S. Dicen que están relacionados con la sensualidad, transmiten movimiento y ayudan a conducir la mirada. Cuando estamos hablando de relación con la sensualidad, pues inmediatamente podemos hablar del cuerpo femenino. Recuerden que cuando hablamos del cuerpo femenino, hablamos de curvas, hablamos de movimiento, ¿no? De sensualidad. Así que si queremos hacer un retrato y podemos apoyarnos dentro de las curvas de ese cuerpo, de esa forma anatómica, podemos hacer un apoyo en líneas y en curvas en S. Es decir, en retrato encontramos curvas en S. Pero más allá del retrato, podemos encontrarlo también en nuestro entorno. Miren, en una vía, en una calle, ¿no es cierto? O también en otra parte que también lo encontramos, ¿dónde sería? Que lo genera la naturaleza. Ya con esto ya tenemos una pista bastante grande, con esta forma. ¿Qué forma que nos deja esta forma de serpiente? ¿Qué elemento en la naturaleza nos deja la forma de serpiente? A ver, como recurso. Que con este nos despedimos, con este último recurso que es el apoyo en composición en S. El río, el mar, ¿no es cierto? Perdón, el río, sí, la forma del río, donde llega y se desemboca el río en el mar. Antes de llegar al mar, el río tiene formas ondulantes, como serpiente. Entonces, si nosotros podemos capturar esa forma de la dirección del río, de cómo se mueve, pues podemos de pronto apoyarnos en la composición en S, así como en esta fotografía, lo hace en esta calle, en esta vía,
Uno puede encontrarlo en la naturaleza, en el cuerpo humano o en diferentes formas. Uno tiene que ser tiene que estar el ojo muy atento, esa es la palabra, tiene que estar el ojo muy atento porque muchas veces lo tenemos delante de nuestros ojos, pero no lo vemos precisamente porque no somos conscientes de ello. Esta clase que vimos hoy es para que seamos conscientes de lo que tenemos en nuestro entorno como elementos compositivos. Como acabamos de ver en muchísimos de los ejercicios que hemos desarrollado, ya hemos aplicado partes de composición, ya hemos aplicado muchísimo de composición. Lo otro que quiero también mostrarles, a ver, aquí, en el río, en las montañas, exacto, en las dunas del desierto, ¿no es cierto? Las dunas del desierto generan también ondas oscilantes. Las serpientes también, su forma de serpiente ya es una composición en ese. Listo, para despedirme, nada, estos son unos recursos, unos elementos, unos recursos importantes dentro de la fotografía. Sé que todos no los vamos a aplicar de inmediatamente, pero sí quiero que cada uno de los elementos empecemos a reforzarlo, empecemos a estar pendientes de qué se trata, a estar en nuestra mente, a analizar en todo lo que vemos. Mira, ahí hay división de tercios. Ay, mira, aquí yo puedo hacer espacio en negativo. Aquí tal vez me funcione este tipo de composición. Es decir, estemos siempre muy atentos, muy prestos a ese tipo de composiciones, ¿no es cierto? Otra cosita que quería hablarles antes de irme, creo que era con el enmarcado natural, si no estoy mal. A ver, no, el enmarcado natural no era. Estoy haciendo como recorderis para cerrar. Si no me acuerdo ahorita, recuerden que en nuestra clase de retroalimentación hacemos la fortaleza de los temas que se nos quedan en el tintero. Porque habrán unas cositas que a mí se me quedan sin hablar de los temas, precisamente porque pues, es muy extenso el tema y muy corto el tiempo. Miren que se nos pasaron 40 minutos, 80 minutos, perdón, rapidísimo, y ya vamos para los otros 20 minutos, es decir, hicimos 80, los 100 minutos, hicimos 100 minutos completos, casi que las 2 horas, y no he parado, y pues es extenso y sigue, el tema sigue, es decir, lo que es composición fotográfica es largo. Quiero cerrar con los elementos que uno utiliza para la fotografía, es decir, voy a utilizar, ahora voy a compartir acá otra vez el grupo porque me va a servir esto. Tengo la fotografía acá. Sí, eso, porque me parece importante hablar eso. De los elementos compositivos, porque uno a veces no lo ve, no lo observa. Es que todo lo que estoy hablando es tan obvio, se vuelve tan obvio, pero es por eso que es tan importante hablarlo, porque es tan obvio que no lo vemos, es tan básico que ya no lo pensamos. Todas nuestras fotografías, como se dan cuenta, tienen elementos compositivos, es decir, tienen personajes, tienen objetos, tienen cosas, tienen colores, es decir, tenemos elementos tangibles y abstractos, y eso es lo que quiero que veamos también, que no solo es el elemento como tal que manejamos. En esta fotografía de aquí, de las manos en la vela, una composición de reflejo, muy bonita fotografía, por cierto. Si nosotros hablamos de elementos compositivos, si hablamos de composición, estamos hablando que son varias cosas que hacen un lenguaje, que dialogan entre ellas, que se componen entre ellas para organizar algo. Es decir, si hablamos de composición, estamos hablando de muchas cosas que dialogan. Entre ellas, los elementos que seleccionamos, por ejemplo, las manos, la vela, la mesa y el fuego. Esos son elementos compositivos, pero aparte de esos elementos tenemos que hablar del color, la textura, la temperatura del color, el plano, si es un plano neutro, si es un plano picado. Por ejemplo, este es un plano neutro, no lo hiciste picado, no lo hiciste en contrapicado. Entonces, eso también es parte de la composición y que a veces nosotros no lo mencionamos. Nosotros creemos que la composición es solo los elementos que cogimos ahí, que los metimos en el cuadro y ya. En el, en el ejemplo de aquí, de esta fotografía del zorrito y las lucecitas, muy linda fotografía. ¿Cuáles son los elementos compositivos? Ah, listo, profe, son las luces y el zorrito.
No, hay más elementos compositivos. ¿Cuáles? La temperatura, la textura, ¿no es cierto? Entonces, la posición, el ángulo. Entonces, estamos hablando de más elementos compositivos que ya los vimos, que son los planos, que ya tenemos primer plano, plano medio, esos también son parte de la composición. El color, ya lo vimos, teoría del color, ya lo vimos, eso va dentro de la composición. Vimos luz, qué tipos de luces hay, luz natural, luz artificial, eso va dentro de la composición, es decir, no solo son los elementos que están dentro de la fotografía como elementos tangibles, es decir, un retrato con unas gafas o un retrato con una gorrita. No, no solo es eso, hay más. La temperatura, el ángulo, todo lo que empezamos a describir técnicamente también es parte de la composición. Entonces, no solo son los elementos que estamos fotografiando, sino también lo que ya hemos visto como teoría del color, teoría de la luz y división de rectángulo áureo. Eso para mí creo que es lo más importante. Si uno tiene todo eso claro, división del rectángulo áureo, composición de la teoría del color y teoría de la luz, ya avanzamos impresionantemente y apoyamos con esta clase que vimos hoy, que ya son los 13 los 13 elementos compositivos. Hay más elementos compositivos, como les digo, habrá muchos más y más adelante los veremos. Les agradezco mucho la asistencia a este espacio, a esta clase. Tendremos nuestra retroalimentación el día viernes. Recuerden que el día jueves, nuestra retroalimentación los días jueves, 6 de la tarde. Si hay alguna cosita que se les haya quedado por ahí, anótenla, por favor. ¿Habrá tarea? Sí, habrá tarea. La tarea es simplemente realizar un ejercicio de composición dentro de los 13 temas que hemos visto, uno nada más. Es súper fácil porque ya hemos hecho bastantes. No repitan lo que ya han hecho porque ya lo hicieron. Es decir, si hicieron división de tercios, ya no lo hagan. Si ya hicieron, por ejemplo, en el ejercicio del zorrito, que mire que está con las lucecitas de Navidad, ahí hay división de tercios. Ya no hay que aplicar división de tercios porque ya la tenemos ya muy, como que ya la identificamos. Pero, por ejemplo, series, no hemos hecho series, ¿no es cierto? No hemos hecho repetición de series. Entonces, tenemos cosas en la casa, cucharas, vajillas, hay elementos repetidos en la casa. Podemos hacerlo. Podemos jugar con triadas, empezar a jugar con triadas, a ver cómo nos va con ese elemento compositivo. Entonces, libre, es libre. ¿De qué se tratan los ejercicios compositivos? ¿Todos estos deberían hacerlo? Yo digo todos, háganlo todos, pero preséntenme en uno por lo menos. Pero háganlos todos, yo por lo menos todos los hago y todo el tiempo lo vivo observando, porque eso es el ejercicio mental y esa es la práctica del ejercicio mental, es estar observando todo el tiempo los elementos compositivos, así no tengas la cámara y así no obtures. Yo estoy siempre observando los elementos compositivos y no tengo cámara en mano, no tengo con qué obturar, simplemente los analizo. Digo, ay, mira, ahí hay división de tercios. Ay, mira, ahí está el espacio en negativo. Perfecta esa foto, ya la tengo. O sea, ya la he pensado, pero es porque tenemos todo este conocimiento ya. Antes de obturar, ya hemos reflexionado sobre composición. Así que, nada, muchas gracias por estar acá hasta el final de esta clase. Espero que les sirva mucho para que avancemos este proceso de la fotografía, para que estimulemos un poco más los ejercicios fotográficos y mejoremos en las capturas. Y bueno, como les decía, si no mirábamos este tema de elementos compositivos, pues no podría avanzar en el siguiente en el siguiente reto, que sería de pronto reto triángulos, ¿sí? Entonces, quiero que me compongan en triángulos, en líneas en triángulos, o que observen objetos triangulares. Entonces, si no hablaba de esto, de cómo encontramos en el rectángulo división de tercios, triadas, o la composición de las líneas y las retículas, pues no vamos a poder observar el triángulo difícilmente. En cambio ahora, si yo les pongo el ejemplo de triángulo, inmediatamente ya lo van a poder ver en el exterior, en los elementos que vemos en nuestro día a día. Ya van a decir, ah, mira, el profe me estaba hablando es de la composición lineal o cómo se distribuyen los elementos en el espacio
o que ya dibujan un triángulo, las líneas de sus brazos o de las líneas que dejan el desplazamiento me están generando un triángulo. Listo, ya empezamos a verlo más fácilmente que llegar al reto y no explicarles esta clase. Entonces me parece importantísimo que los retos que vienen tenían que ver mucho con esta clase, mucho, mucho, mucho. De hecho, el ejercicio de barrido y congelado, como se dan cuenta, está dentro de composición. El ejercicio de división de tercios ya está dentro de composición. Es decir, hemos abordado ya parte de temas de composición. Los felicito porque han hecho unos muy buenos ejercicios y he visto que cuando iniciaron las fotografías, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, las primeras fotografías que ustedes presentaron eran diferentes a las que están presentando ahora. Y es porque están aplicando diferentes cosas y temáticas y elementos compositivos. Entonces, cuando yo miro cuando compartieron sus primeras fotografías, era como que en la zona de confort la tomé, la envié y ya. Y ahorita se dan cuenta que esa fotografía tuvieron estos errores o estas no conciencia que uno dice, mira, claro, ya, ahorita ya la identifico, esta era lo que yo tenía que ser consciente. Y esto es lo que quiero que empecemos a ver, nuestros procesos, nuestro crecimiento en poco tiempo, 4 meses, 3 meses, y ya, con estos elementos que hemos aplicado, nuestras fotografías mejoran en cantidades, tanto las fotografías personales, de paseo, las de producto, las de corporación, todas las fotografías mejoran infinitamente. Entonces ustedes compartan una foto de cualquier cosa y ya le aplicaron cualquier elemento compositivo de esta clase y ya tiene más impacto visual que cuando no hubieran tenido estas clases, se los aseguro. Entonces, nada, los felicito por ser así de persistentes, consistentes en las clases y que nos vamos a seguir viendo en estos espacios semanales. Les agradezco mucho estar por acá. Nos vemos el día jueves en nuestra retroalimentación. Y si me pueden enviar su mejor foto antes del sábado, el que me pueda enviar de los que están aquí, su mejor foto antes del sábado, mejor porque puedo generar la portada de presentación de nuestras fotografías del sábado. Entonces, quien la envíe primero se quedará en portada, ¿vale? Les agradezco mucho. Felicitaciones y ojo con el reto. No dejemos pasar el reto de congelados y barridos. ¿Vale? Chaitos a todos. Nos vemos, nos vemos. Felicidades a todos por estar juiciosos. Gracias, profe. Gracias, profe. A ti, Adriana, Janet, Paula. Felicitaciones por estar acá hasta el final. Andrés, Ojeda, muchas gracias por estar hasta acá. Nos vemos el jueves en la tarde y que tengan una feliz noche. Descansen. Chaitos, adiós.